Hola, buenas tardes. En el marco del proyecto de investigación, Derivaciones del modo gótico en la narrativa argentina de las generaciones de post-dictadura, nos encontramos hoy para charlar con Cristian Ponce, que es realizador audiovisual, licenciado y profesor por la Universidad Nacional de La Plata. Cristian nació en Carmen de Patagones y es creador, entre otras cosas, de la serie web La Obra de mi Vida, de la serie de animación La Frecuencia Kirlian y de la recientemente estrenada película Historia del Oculto. Cristian, en nombre de Incursa te doy la bienvenida y desde ya te agradezco haber aceptado la invitación. Muchas gracias a vos, Abel, y al Cursa justamente por invitarme a charlar un rato sobre estas cosas. Cristian, lo primero que nos interesa conocer es, vos has incursionado en la temática del terror y lo monstruoso desde hace ya mucho tiempo. Entonces quisiéramos que nos cuentes un poco qué saberes se pondrían en juego al momento de representar esas temáticas en el arte. Mirá, yo considero que mi aproximación al terror, no tengo como unos saberes académicos específicos. Mi preparación tiene que ver con la realización audiovisual en general, pero sí fui sumando, me parece, cosas que a lo largo de mi propia experiencia me di cuenta de que funcionaban más o menos. Eso es algo que me permitió la Frecuencia Kirlian, que al ser una serie que la íbamos estrenando mientras íbamos haciendo el resto de los episodios, podíamos ver qué es lo que gustaba más o menos. Pero en general creo que uno va armando, si bien obviamente hay talleres y nada, podés especializar de una manera más concreta o tradicional en géneros. Yo particularmente lo que fui es sumando herramientas y elementos de cosas que iba haciendo y de cosas que veía y que me gustaba. Lo que Stephen King llama la caja de herramientas, que nada, la describe como una caja vacía y que vos tenés que ir llenándola con las herramientas justamente que están a tu medida. Yo creo que sí, son elementos en realidad que incluso a veces exceden al terror, porque yo particularmente nunca me planteo que lo que estoy haciendo en ese momento supone que vaya a dar miedo, porque me parece que es algo muy difícil, y entonces trato, lo mismo con la comedia. En la comedia trato de que, no sé si va a dar risa, pero espero aunque sea que quede simpático. En el terror, no sé si va a dar miedo, pero espero que genere alguna incomodidad o que sea raro. Entonces, en ese sentido, quizás son más las herramientas del drama tradicional que uso y después cambio elementos por otros tópicos más propios del género. Cuando el horror se dialoga o tiene que dialogar con imágenes, ¿aparecen problemas específicos que quizás en otro soporte no aparecerían? Sí, yo creo que vos en el físico te ahorrás algunas cosas, pero también te pones en problemas distintos. Yo en algún momento intenté escribir literatura y leyendo, especialmente cosas argentinas que tienen que ver más con lo que podría llegar a escribir yo si escribiera bien, o con el lenguaje que uso, qué sé yo, las novelas de Mariana Enríquez y ese tipo de cosas. Hay creo que en la literatura hay una posibilidad más grande de trabajar el terror como la expectativa, y en el audiovisual es lo ideal también, pero es más difícil porque en un momento tenés que mostrar. Más con, qué sé yo, la animación o con los bajos recursos, es como que en algún momento se agota las posibilidades de generar una expectativa, y cuando llega el momento de mostrar, nada, es difícil no quedarse corto. Pues de vuelta, qué sé yo, son los problemas que han tenido grandes realizadores con grandes presupuestos como Spielberg, como Ridley Scott, con Tiburón o con Alien. Nada, en algún momento tenían que mostrar al monstruo y a veces quedaba bien y a veces quedaba mal. Entonces, creo que en el terror audiovisual ese es el problema también, estar todos como en la misma sintonía
el terror es un género que puede llegar a tener problemas grandes de tono, o de irse para la clase B, o para ese tipo de cosas, y que quede mal. Entonces, como estás obligado a mostrar algo, tenés que tener cuidado realmente cuánto mostrás, de la manera que lo mostrás, y que sea efectivo. Yo, particularmente, relacionado a lo que decía antes, no sé cuáles son las mejores maneras. Entonces, hay momentos en los que algo que hago puede llegar a funcionar mejor o peor, y después también entra el espectador, que es lo mismo en cualquier obra de arte o de comunicación entre creador y espectador o lector, cómo le va a repercutir, si va a funcionar más o menos. No es lo mismo que la gente que se asusta con algo como El Conjuro, que la gente que ve El Exorcista. Las dos obras funcionan de manera distinta, pero las dos logran asustar. Y a mí me sorprende realmente mucho cuando recién empezamos a sacar los capítulos de La Frecuencia Kirlian y la gente decía que le daba miedo, y para mí era rarísimo porque yo no de vuelta trabajaba más como dramas con elementos fantásticos, y no pensaba que en algún momento eso podía llegar a generar miedo. Pero bueno, son respuestas que es difícil advertir o adelantarse a ver cómo va a funcionar determinada cosa con el espectador. ¿Vos pensás que hay un gusto por lo monstruoso o por el terror, si querés, en general, en la sociedad, y que eso se puede trasladar al arte? Hay un gusto por el horror que de alguna forma vos podés tomar y aprovechar en tus producciones. ¿Pensás que el público ya está ahí expectante? Sí, por el terror en general hay un gusto, claramente, porque siempre suelen ser las películas más vistas, los libros más vendidos. Hay algo que desde chicos nos gusta como someternos al terror, y es un gusto que vamos como incorporando y dándonos cuenta, porque cuando sos chico no sabes realmente si eso que estás viendo en una película te puede hacer mal o no. Cuando sos grande te das cuenta de que no te puede hacer mal, y entonces te sometes a una experiencia de angustia o de terror controlada. Pasa lo mismo que yo con una película de acción o una película súper violenta. También la pasás mal un rato y después se termina la película y a otra cosa. Creo que ese es como el gusto más general y más popular, pero después, a su vez, obviamente que hay un gusto estético que ya quedaría más relegado para, digamos, los fanáticos del terror, los malditos fanáticos del terror, que sería la gente que elige ese tipo de género por sobre otras cosas, y que tiene que ver con, no sé, con la propia identificación muchas veces, con sentirse un poco fuera de la norma, porque los monstruos son justamente eso, una cosa que existe por única vez, irrepetible. Y bueno, mucha gente que especialmente en la adolescencia, ¿viste? Cuando empezás a desarrollar tu propia personalidad y tratás de distinguirte de todos los demás, medio que te sentís un monstruo. Y creo que muchas veces, especialmente en el terror, el gusto por esas cosas surge en esa edad, y nada, lo vas cultivando. No, hay mucha gente que de chico le gustan las películas de terror, después las olvida, y otros que intentan, ya sea como simples lectores o como intentan crear sus propias obras, siguen escarbando con más o menos éxito en esos géneros y con esos elementos. ¿Cómo ves el panorama actual del género terror en Argentina? Digamos, sobre todo nos interesa conocer cuáles son los modos de representación de este género en generaciones como las nuestras, digamos, que hemos nacido o tomado conciencia cívica, digamos, en democracia, ¿no? Que hemos sufrido en carne propia la última dictadura militar. En ese marco, ¿vos pensás que hay una nueva manera de hacer terror? ¿Ves alguna particularidad en las nuevas producciones? Es raro, porque en realidad en lo que es, por ejemplo, el audiovisual, hay como dos corrientes muy marcadas en los realizadores que trabajan el terror.
porque tenés quizás realizadores que están más interesados en el terror por el terror mismo, ya te digo, como fanáticos del género y con un intento de encontrarse par a par con sus ídolos y que tienen muchas reminiscencias a cosas anteriores. Y después hay otras películas que quizás son más interesantes, que parten desde el drama y que usan el terror como una herramienta para la hipérbole o para trasladar cosas que quizás estarían como demasiado en la cara del espectador. Bueno, las disfrazan un poco para que sean más interesantes y que sean para un público más grande. En el caso de este segundo grupo, creo que sí, hay como temas o toman temas que quizás están en determinadas agendas o que tienen que ver con la política actual. El terror en general siempre es muy político, el buen terror, el terror que funciona, John Carpenter, mismo Stephen King, no tanto que Pesadilla, que nos puede gustar más o menos, o Viernes 13, pero que son películas más efectistas. Hay todo un género de terror, obviamente, que responde a la política, y nosotros, si bien han pasado, bueno, hacías mención a la dictadura cívico-militar, han pasado casi 40 años, seguimos cargando desde lo económico, desde lo social, con toda la porquería que quedó, y eso inevitablemente está en el inconsciente y aparece. Ahora, con suerte, vamos a empezar a ver adaptaciones al cine de Mariana Enríquez, por ejemplo, que en sus cuentos toca este tema, porque es algo que quizás ella lo vio un poco más, porque es un poco más grande que nosotros, pero nada, que en su literatura sigue. Y yo no es algo que me planteé, pero en Historia del Oculto justamente, que es una película en la que intenté combinar el cine de terror con el thriller político, pero más teniendo también como referencia a películas norteamericanas como Todos los hombres del presidente o Los tres días del cóndor. Hay cosas que como argentino terminaron saliendo sin que yo me dé cuenta. Y que por ahí me las comentó gente que vio la película y sí, estaban ahí, evidentemente. Ahora, lamentablemente, por las circunstancias que está atravesando Argentina y el mundo, el fantasma de golpes y oposiciones sin sentido está más presente que nunca. Entonces yo creo que en la medida que se pueda seguir produciendo, porque el cine está paradísimo ahora en Argentina, en la medida que se sigan escribiendo guiones o sigan surgiendo audiovisuales, estas figuras tan políticas, tan propias de Argentina y de Latinoamérica van a estar. Bueno, ¿y cuál piensas que es el efecto que genera en el público el terror? O podríamos pensar en un espectador con características muy específicas que se diferencie de otro tipo de espectador? ¿Lo ves de esa forma? Sí, por ahí es un poco lo que hablábamos antes, que está el espectador casual que se enfrenta a una película de terror y simplemente por el placer de la angustia controlada, y que la sufre y que la pasa mal. Y después el espectador que disfruta el terror, o ya sea porque pega toda la vuelta y ha visto tantas cosas que lo disfruta por otro lado, o que disfruta, digamos, de ver la trama del género. Si ya has visto, no sé, 30, 40 películas de asesinos en serie, y de pronto sale una que juega con el metatexto y que habla con aquellas películas, las puedes disfrutar de una manera más intelectual. Creo que muchos de los fans del terror logran esa combinación, disfrutar ya sea desde la angustia o desde el humor, porque pegan la vuelta, que sería como la primera línea, pero también leyendo esas obras y poniéndolas en juego con lo que ellos mismos conocen, con lo que ellos mismos han probado. Pero sí, hay toda una serie de elementos estéticos que
son muy, muy interesantes para determinadas personas, y el terror también es súper variado en sus géneros, entonces tenés cosas más sangrientas, cosas más oscuras, cosas románticas, con humor. Yo creo en realidad que el terror puede ser gustoso para cualquier espectador, porque hay tantos tipos de terror como posibles espectadores. Bueno, Cristian, te agradezco otra vez haber aceptado la invitación. Creo que para nosotros ha sido y va a ser un aporte muy importante el tuyo para nuestro proyecto. Así que, nuevamente, gracias y hasta cualquier momento. Muchas gracias.